Después de usar su habilidad de creación, Cyan y Hastia avanzan por un sendero y, al llegar al punto de entrada, él comenta que así son las ruinas de Romar, algo que su compañera destaca al notar lo enormes que son. El joven explica que ahora están olvidadas, pero que en su momento eran un lugar por el que transitaba muchísima gente. Reflexiona que, de algún modo, el rumor sobre un arma capaz de eliminar a un dios encaja con ese sitio. Allí se alza un templo dedicado a la diosa de la muerte y, si realmente podían acabar con un dios, es muy probable que sus creadores hayan sido excluidos por los demás dioses. En ese momento, Rick pregunta si hay algo más que deba hacer, y Cyan responde que sí, ya que justamente quiere pedirle otra cosa. El hombre, ya cambiado, se muestra amable y afirma que solo debe darle las órdenes, algo que a Cyan le resulta un poco abrumador por cómo actúa. Hastia también señala que esa persona está completamente distinta a cómo estaba antes. Su compañero lo confirma y añade que ahora está de su lado, así que puede estar tranquila. Cyan le pide enseguida que vuelva a la entrada de la cueva, y Rick pregunta por qué debe regresar allí. El joven responde que él no necesita saber el motivo, solo debe guiar por el camino a las personas que vayan de allí hacia aquí. Eso deja confundido al hombre, hasta que Cyan aclara que debe hacer lo contrario de como vino, sin pelear con nadie, solo logrando que se pierdan un poco. Por otro lado, el hombre que perdió los dedos se queja de su situación. Maldice a ese maldito tipo de pelo negro que lo lastimó gravemente y jura que jamás lo perdonará. Afirma que se vengará cueste lo que cueste. Entonces alguien comenta que parece que ese sujeto se fue por la mañana con el gremio espada oxidada y pregunta si no es mejor así, ya que al final esos tipos no son más que traficantes de esclavos. Sin embargo, el hombre sediento de venganza asegura que, si no lo hace con sus propias manos, no tiene ningún sentido. Además, recuerda que la mocosa que estaba a su lado, por más que lo piense, parecía una elfa blanca, y la gente de esa especie tiene un precio muy elevado al venderse. Sin mencionar la daga que llevaba, no era común, y que de no haberse confiado, todo eso ya sería suyo. Entonces, alguien le pregunta si puede contar algo más sobre ese hombre de pelo negro. El calvo cuestiona quién cree que es para darle órdenes, pero al darse la vuelta, se topa con un pequeño ejército y pregunta si acaso son soldados del imperio. Boris replica si está sordo y le exige que hable más sobre ese hombre de pelo negro que maneja una daga. El hombre sin dedos pregunta cómo se atreve a ser tan arrogante delante de él, pero antes de continuar, una bolsa cae frente a sus pies, revelando que está repleta de monedas de oro. Boris comenta que con esa cantidad alcanzaría para contratar a todos los de ese lugar. El calvo responde que solo escuchó que se dirigía a las ruinas de Romar y que iba acompañado de una mocosa. Al oír eso, Boris reflexiona que parece que va junto a la profeta elfa blanca. Añade que pagará el doble si lo acompañan a las ruinas y pregunta qué le parece y si se unirá a ellos. Eso provoca que el hombre sin dedos tire la silla, alertando a los caballeros, pero Boris los detiene. Entonces, el hombre alto comenta que tiene una deuda pendiente con ese tipo, así que le parece bien, pregunta qué deberías hacer. En otro lugar, en la meseta de Romar, frente a una puerta warp, Arjin comenta que definitivamente fue mucho más rápido viajar de esa manera, aunque su caballera añade que aún así cuesta adaptarse al clima. Entonces, alguien dice que se alegra de que lo haya disfrutado. Es Lunav quien añade que, si necesita algo más en el futuro, solo tiene que avisarle, y pregunta si, aunque sea de esa forma, puede traer a Cyan. Intercambian miradas. En ese momento, la maga recuerda cuando el director le preguntó si era cierto que no podría asistir a clases por un tiempo y si acaso se iría por culpa de Cyan. Lunav pregunta cómo lo supo y el rector responde que hace poco escuchó que la princesa Arin también se iba, algo que la maga comprende con cierto desdén. El hombre pregunta enseguida qué hará con las clases mientras tanto, ya que no puede enviar a su caballero guardián como representante, como hace la asociación Garam. La maga comenta que por eso quería hacer una propuesta, despertando la curiosidad del director. Lunav plantea compartir algunos de los artefactos de la puerta Warp con la asociación Luwen. Al oír eso,
El hombre afirma que al final los rumores eran ciertos. Ella responde que solo sería en la región de Luwen, como una especie de intercambio académico, con la condición de poder moverse libremente por allí cuando quiere. Kundel lo piensa un momento y comenta que también quiere proponer una condición, que ella vaya acompañada por un asistente de la academia. Ya en el presente, alguien comenta que ellas se llevan bien. Es su profesora quien aclara que no se hará responsable si surge algún problema durante el viaje, así que espera que no ocurra nada grave. En ese instante, recuerda cuando Kundel le pidió que se encargara de todo y reflexiona que ya es suficiente dolor de cabeza con la princesa Arin y Leximus, preguntándose si ahora también tendrá que escoltar a Lunaf. Piensa para sí que, como han descubierto su debilidad, no hay nada que pueda hacer y que todo esto es para proteger a Nana. Mientras caminan, la profesora pregunta si alguien conoce el camino. Arin lo confirma, ya que hicieron un reconocimiento previo hace poco. Justo entonces, alguien les pregunta qué están haciendo allí. Por lo que ve, parecen hijas de familias nobles, y les sugiere amablemente que se den la vuelta. Es Rick, quien añade que no es de los que tratan con indulgencia solo porque sean mujeres. Sin embargo, ellas se preparan para pelear y Luna se disculpa, explicando que tampoco pueden detenerse allí. Rick comenta que son jóvenes muy decididas. Se rinde justo cuando la profesora se coloca detrás de él, lista para eliminarlo. Añade de inmediato que las guiará por el camino sin oponer resistencia, dejando a todas confundidas. Serika pregunta qué está planeando, y él responde que solo las guiará, ya que entrar solo le da un poco de miedo. La profesora desconfía y nota que no percibe maná amenazante en él. Advierte que, si intenta alguna tontería, no lo dejará pasar por alto. Rick agradece y afirma que su broma se le fue un poco de las manos. Se presenta, y Arin pregunta qué hay ahí dentro como para necesitar un guía. El hombre responde que parece ser la primera vez de ellas allí, y que, si toman el camino equivocado, podría ser fatal, ya que hay cosas grotescas esparcidas por todas partes. Por otro lado, Xian huye cargando a Hastia, que grita desesperada. Él comenta que está poniendo una cara muy graciosa, pero la elfa le responde que no es momento para bromas. Xian reflexiona que cada vez que intenta acercarse a la entrada de las ruinas son rodeados. No parecen bestias demoníacas ni animales comunes, y se pregunta si esos seres son algún tipo de híbridos. Justo delante de ellos aparece un enorme oso, pero el joven pide que se muevan. Salta sobre la bestia y esquiva a los demás monstruos, solo para encontrarse de frente con un grupo aún más grande. Piensa que están desesperados por bloquear la entrada. Le comenta a Hastia que a ese paso va a caer y le pide que se sujete con fuerza, dejando a la niña aún más ansiosa por la situación.